Hablamos ahora del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quien ha mostrado su abierto apoyo a las dictaduras en la región. Sectores críticos han hecho hincapié en que el mandatario brasileño ha sometido a la nación a los intereses de países en los que los regímenes figuran en el poder. El acercamiento más destacado es el restablecimiento de relaciones con Venezuela y en próximos días se prevé que Lula estaría en plena operación para proteger al régimen de Daniel Ortega en la OEA. La asamblea que se llevará a cabo en Washington del 21 al 23 de junio. Para conversar de este tema es un gusto saludar a Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia, politólogo y exministro de la Presidencia de Bolivia. Señor Sánchez Berzaín, gracias por acompañarnos. Mucho gusto, Enrique. Un saludo a usted y a toda la audiencia de NTN 24 la tarde. Bueno, así en la gran foto, ¿qué estamos viendo? O sea, ¿cómo entender esta postura de Lula da Silva con Venezuela para empezar, si le parece? Bien, lo que estamos viendo a Lula da Silva, que antes de cumplir 6 meses de este mandato presidencial que ha recibido, está actuando como el jefe del Foro de Sao Paulo, porque él es uno de los fundadores. Lo fundó con Fidel Castro para soportar la para soportar la dictadura de Cuba cuando cayó el muro de Berlín y desapareció la Unión Soviética. Y después, el año 99, con Chávez, organizaron esto que hoy día se llama el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo. Pero en vez de representar los intereses del Brasil, que es la potencia más importante de América Latina y que tiene perspectivas de potencia mundial, lo que está haciendo es someter la política exterior y los intereses y la soberanía del Brasil a sostener las dictaduras de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, con acciones realmente graves que lo han llevado incluso en el viaje a la China a proponer una organización mundial de las dictaduras integrada por Rusia, dictadura nacionalista, China, dictadura comunista capitalista, Irán, dictadura teocrática, y las dictaduras del socialismo del siglo XXI de América Latina, en cuyo contexto lo primero que hizo, una vez que se supo que fue electo, antes incluso de tomar juramento, que tomó el 1 de enero de este año, fue anunciar que se abría las relaciones con la dictadura venezolana. Y después brindar todo tipo de facilidades que tienen un punto muy grave y muy vergonzoso para el Brasil, cuando Lula organiza la reunión de presidentes de los países de Sudamérica y recibe a Maduro como si fuera un dignatario de Estado y expresa que lo que está pasando en Venezuela es que Maduro es víctima de una narrativa, y le llama narrativa a cientos de presos políticos, a crímenes de lesa humanidad, a la creación de un narcoestado, a 7 millones de venezolanos que hablan por todas las Américas y el mundo, y a la acusación que tiene el propio Maduro en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. O sea, eso es gravísimo. Además de las señales de mover toda la diplomacia brasilera en el sentido de apoyar a las dictaduras, violando, y esto es muy importante, la Constitución Política del Estado del Brasil, en cuyo artículo 1 y artículo 4 se impone la necesidad de respetar la soberanía, respetar los derechos humanos, repudiar el racismo y repudiar toda forma de violación que son la práctica de terrorismo de Estado que practican Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. O sea, es terrible lo que está pasando, porque Brasil no tiene en Lula un presidente que represente y defienda los intereses del Brasil. Lo que tiene es un actor que defiende este sistema de delincuencia organizada transnacional que sostiene las dictaduras, todas ellas con presos políticos, todas con tortura, todas con violación de los derechos humanos y gran cantidad de exiliados. Ya quiero ahondar en ese artículo 1 de la Constitución, pero primero pues destacar esto: vaya escenarios que estamos viviendo en giras por legitimidad, sino ellos mismos con emisarios, ¿no? Incluso de democracias abiertas como México, como Colombia, AMLO y Petro de alguna manera sirviendo también como legitimar un poquito. Bueno, preguntarle, Lula da Silva, su posición con Nicaragua ahora, ¿cuál es la intención
de defensa que tendría para las reuniones con la OEA que son esta semana? Los hechos concretos son los siguientes. La semana pasada, un grupo de países circuló un proyecto de resolución que tiene que considerarse en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se celebra esta semana a partir del miércoles 21. Y ese proyecto de resolución obviamente expresa con claridad lo que está pasando en Nicaragua: terrorismo de Estado, violación de los derechos humanos, secuestro, persecución, confiscación de bienes, tortura, crímenes contra la humanidad y delitos de violación de derechos humanos. Y lo que hace el gobierno de Brasil es objetar esa resolución y presentar un proyecto de resolución en el cual atenúa determinados textos, haciendo desaparecer la responsabilidad del régimen y tratando de ablandar la declaración. Esto ha sido denunciado y certificado por medios de prensa internacional como Infobae, el diario Las Américas y una cantidad de otros medios que han documentado, precisamente por denuncia de los países que están tratando de conseguir una declaración de censura contra la dictadura de Nicaragua, y que encuentran en el Brasil, un país democrático, un freno inaceptable que está atenuando y que está protegiendo a título de un texto alternativo, bajando el tono, quitando críticas a la dictadura y además agregando condicionales sobre hechos graves que ocurren en una acción franca de encubrimiento y protección a la dictadura de Nicaragua. Está sucediendo. Más allá de verlo como anecdótico y una postura personal de Lula, me dice que sí vulnera la constitución política de Brasil en términos ¿de qué? ¿De dignidad humana o, por ejemplo, esta parte de sometimiento a intereses extranjeros? ¿Esto sí ocurre de plano? Mire, le quiero explicar. Brasil es una democracia, es una república, y en la democracia y la república uno de los elementos esenciales es el Estado de Derecho, que quiere decir la vigencia de la ley. Nadie está por encima de la ley y los gobernantes tienen que cumplir la ley, tienen que gobernar dentro del marco de la ley y no pueden ser superiores a la ley. Y el artículo 1 de la Constitución Política de la República Federativa del Brasil establece que el Brasil se constituye en Estado democrático de derecho y que tiene como fundamentos, primero, la soberanía; segundo, la ciudadanía; tercero, la dignidad de la persona humana; cuarto, los valores sociales del trabajo y la libre iniciativa; y quinto, el pluralismo político. Pero el artículo 4 es inclusive más incisivo. Dice: la República Federativa del Brasil se rige en sus relaciones internacionales por los siguientes principios. Le está diciendo a Lula y le está diciendo a cualquier gobernante del Brasil qué es lo que tienen que hacer en las relaciones internacionales. Artículo 4 de la Constitución Política Brasilera. 1. Independencia nacional. 2. Prevalencia de los derechos humanos. 3. Autodeterminación de los pueblos. 4. No intervención. 5. Igualdad de los estados. 6. Defensa de la paz. 7. Solución pacífica de conflictos. 8. Repudio al terrorismo y al racismo. 9. Cooperación entre los pueblos para el progreso de la humanidad. Y 10. Concesión de asilo político. ¿Qué es lo que está violando Lula? Está violando precisamente la prevalencia de los derechos humanos al proteger la violación de los derechos humanos en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, con actos clarísimos. Eso de la narrativa que dice respecto a la dictadura sangrienta de Venezuela viola la prevalencia de los derechos humanos, viola la autodeterminación de los pueblos, porque autodeterminación de los pueblos no es lo que diga una dictadura como la cubana, la venezolana, la boliviana o la nicaragüense. Se refiere a los pueblos oprimidos que por ese oprobio de la dictadura no pueden autodeterminarse. La no intervención también está violada, y obviamente está violado el acápite 8 del repudio al terrorismo y al racismo, porque Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia ejercen terrorismo de Estado, que se define como los delitos que se cometen desde un gobierno en ejercicio del poder con el propósito de generar miedo en la población, de manera que esa población, por ese miedo,
revelado en apresamientos, en presos políticos, en tortura, en muerte, en exilio político, asuman conductas que de otra forma no serían posibles. Ya ni siquiera, Carlos, es tolerancia, que de por sí sería muy grave, sino protección. Última, en la OEA suma una gravedad que pues, se planea discutir, fortalecer la Carta Democrática. Sí, la Carta Democrática Interamericana es una carta fundacional obligatoria para todos los países de las Américas, que en su cuestión declarativa y procedimental es buena, pero que para tomar decisiones depende del voto mayoritario o supermayoritario de los países que integran la OEA, que están penetrados por estas dictaduras. Hoy día, las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua están protegidas por el voto de los gobiernos dictatoriales de la propia Nicaragua. Venezuela se ha retirado, y de los gobiernos paradictatoriales. Paradictatorial quiere decir al servicio de las dictaduras, que están integrados por Lula del Brasil, por Fernández Kirchner de la Argentina, por López Obrador de México, por Petro de Colombia y a momentos por Boric de Chile. Entonces eso desequilibra la posibilidad de hacer efectiva una carta que es fundamental, la Carta Democrática Interamericana, y hay planteamientos para darle mayor coercitividad, para que la Secretaría General, para que el Consejo Permanente de la OEA puedan tomar decisiones de protección previa de la democracia y evitar que se instalen dictaduras, porque el control previo no está operando, no existe prácticamente, y después tratar de sacar una dictadura como las que han instituido en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, en su momento en el Ecuador de Correa, es mucho más difícil que la tarea de prevención. Yo no creo personalmente que en esta Asamblea General vaya a resultar ninguna decisión en ese sentido, porque hay demasiado bloqueo de los países paradictatoriales, o sea, de nuevo, los países que sirven a las dictaduras, Brasil, México, Argentina, Colombia, a momentos Chile, y de países donde hay dictadura, como Bolivia y Nicaragua. Y eso representa un entorpecimiento del sistema interamericano que terminará sacando resoluciones, espero que no atenuadas por la mano de complicidad, en este caso del gobierno brasilero, para censurar adecuadamente por lo menos a las dictaduras que tienen presos políticos, que torturan y que tienen exilio político. Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias, don Enrique, y un saludo a toda su audiencia. Rápidamente vamos a la pausa.